Y bienvenidos a todos a este nuevo espacio de Tiempo con Dios, es Vida Viva. Febrero, año bisiesto, 29 días. Creo que los que nacieron el 29 de febrero podrán celebrar este año su cumpleaños. Pero aparte de ello, seguimos y continuamos leyendo el libro de Juan. Y el día de hoy nos toca el capítulo 9, del versículo 35 al 41. Así es que vamos a escuchar el pasaje de hoy y enseguida volvemos. Juan 9 del 35 al 41. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándolo le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues lo has visto, el que habla contigo, ese es. Y él dijo: Creo, Señor, y lo adoró. Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió: Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y ya estamos de vuelta con la meditación de hoy. La verdad es que ya simplemente leyendo el título, la verdad es que me impactaba mucho y me chocaba mucho y me ha incitado a leer un poquito más. Y claro, cuanto más leía, más me daba cuenta por qué la ceguera espiritual llega a ser pecado. Y quiero dejaros en este día con dos cosas que me he podido dar cuenta a través de estos versículos y que me ha hablado mucho a mi vida y que me ha hablado a través de la vida de los fariseos y de Jesús. Y la primera de ellas se encuentra en el versículo 40, en la frase que ellos mismos le preguntan a Jesús y dice: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y sabes, cuando yo me ponía a pensar en ello, me veía a mí mismo, y no solamente me veía a mí mismo, sino que intentaba reflexionar en la situación en la que estaba Jesús expuesto en ese momento, y me di cuenta que la ceguera espiritual de los fariseos no les dejaba ver la realidad de quién ellos eran y de lo que estaban haciendo. ¿Saben? Los fariseos estaban cegados por una inteligencia y sabiduría aparente. O sea, que encima no era real, porque Jesús les demostraba su ignorancia, porque estaban basados simplemente en leyes y no en la voluntad de Dios. Pero eso lo que hizo era condicionar el corazón de los fariseos, creando en ellos una opinión personal basada básicamente en lo que ellos sabían y en lo que ellos entendían por bueno, basado en unas leyes. Y no se daban cuenta de la persona que tenían enfrente, que era Jesús, porque ellos estaban basando su vida y criticaban y juzgaban por su inteligencia y supuesta sabiduría que habían adquirido a través de las Escrituras, que está bien, pero hasta cierto punto, que nosotros tenemos que tomar toda la sabiduría de las Escrituras, pero no llegar al punto de basarnos simplemente en ellas, sino basarnos en la voluntad de Dios, que fue sanar a ese ciego. Pero me di cuenta que la ceguera espiritual simplemente lo que nos hace es perdernos de la realidad de la persona de Jesús. Y eso nos lleva incluso a un orgullo espiritual, y el orgullo espiritual es básicamente y está basada en una falta de perspectiva. El orgullo simplemente está basado en una falta de perspectiva y de un estado de perfección creado por nuestras propias experiencias. Por ello simplemente los fariseos juzgaban a la gente según sus propias experiencias y según lo que ellos habían adquirido, y no se daban cuenta. Y es más, te lo dice Jesús: si ustedes fueran ciegos no tendrían culpa de sus pecados, pero como dicen que ven, son culpables. Y ese es el problema, es que su orgullo les llevó a pecar, les llevó a juzgar el corazón del hombre y les llevó a juzgar las acciones de Jesús conforme a su inteligencia, pero no conforme a la voluntad de Dios. Y creo que es algo que deberíamos reflexionar. Estamos ciegos espiritualmente por nuestra propia perspectiva de lo que pensamos que la palabra dice. Estamos cegados por nuestro orgullo espiritual, que juzgamos sin saber el corazón, sin saber cuál ha sido la voluntad de Dios. Creo que es algo que tendríamos que, como ya he dicho, reflexionar, pensar y meditar, en no caer en lo que cayeron los fariseos, en ese orgullo y en esa ceguera espiritual que no les dejaba ver a la persona que tenían delante, que ese era Jesús.
No se daban cuenta que la solución de su orgullo, de su ceguera, estaba enfrente de ellos y era en la persona de Jesús, que la salvación venía a través de la muerte en la cruz de Jesús. El problema es que no lo veían porque estaban basados en una inteligencia y sabiduría que habían adquirido simplemente en las Escrituras, basado en leer información, pero no en aplicar lo que estaban leyendo la palabra, en no transmitir y en no caminar conforme la palabra de Dios. ¿Por qué no oramos? Gracias, Jesús, por este día, por lo bueno que has sido, eres y serás con cada uno de nosotros. Pero en este momento te pido que seas tú librándonos de esa ceguera espiritual que ha sido activada, y no solamente activada, sino creada por nuestra propia opinión o perspectiva de lo que nosotros pensamos que es bueno y malo, Jesús. Y por ello muchas veces ese orgullo espiritual que está en nosotros salta y fluye de nosotros. Te pido que seas tú quitando todo ello para poder verte a ti y poder mostrarte a ti en cada una de nuestras acciones. En el nombre de Jesús, amén. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Mi nombre es Samuel Judá Justo. Que tengan un día lleno de bendiciones. Muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Recuerde que este devocional es algo personal que usted mismo tiene que hacer. Experimente lo que nosotros hacemos cada día buscando a Dios. No olvide adquirir su devocional mensual en su distribuidor habitual. Para más información y para adquirir Tiempo con Dios en su país, escriba a contacto@durannolatino.org. Le esperamos en el siguiente espacio de Tiempo con Dios es Vida Viva.